En una pequeña ciudad rodeada de colinas y bosques, se encontró un parque abandonado conocido como el Jardín Olvidado. En el centro de este parque yacía un antiguo columpio de hierro oxidado que se equilibraba misteriosamente, a pesar de que el viento no soplaba y las hojas de los árboles permanecían inmóviles. La leyenda de este lugar se remontaba a décadas atrás, cuando el parque aún estaba lleno de risas infantiles y alegría. Cuentan que una niña llamada Isabella solía columpiarse allí todas las tardes, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, el columpio cobró vida propia, como si su oscilación eterna estuviera esperando a alguien. Un día, un periodista llamado Alex llegó a la ciudad en busca de historias interesantes para su programa de radio. Intrigado por la leyenda del columpio, decidió investigar el misterio detrás de este lugar olvidado. A medida que entrevistaba a los lugareños, descubrió testimonios desconcertantes, susurros en la brisa de la tarde, sombras que se movían entre los árboles y figuras fantasmales que aparecían en las fotografías tomadas cerca del columpio. Decidido a desentrañar el enigma, Alex visitó el parque una noche, armado con un micrófono y una linterna. A medida que se acercaba al columpio, el aire se volvía más denso y un escalofrío le recorría la espalda. Al llegar al lugar, la luz de su linterna parpadeó misteriosamente, como si algo intentara interferir con su presencia. De repente, el columpio se detuvo abruptamente y un susurro suave resonó en el aire. «Has venido por Isabella», murmuró una voz apenas audible. Alex, sorprendido, se acercó sin pronunciar palabra. El columpio comenzó a equilibrarse nuevamente, esta vez con una cadencia melancólica. La voz continuó, contando la trágica historia de Isabella, su amor por el columpio y su arrepentida desaparición. A medida que la historia se desenvolvía, Alex sintió una presencia invisible a su alrededor, como si Isabella estuviera compartiendo su dolor y su deseo de ser recordada. Al final de la historia, el columpio se detuvo una vez más. La voz susurró, «Haz que el mundo recuerde a Isabella. Solo entonces podrás descansar». Alex, conmovido por la experiencia, prometió contar la historia en su programa de radio, asegurándose de que la memoria de Isabella perdurara. Cuando la historia del misterio del columpio desierto se transmitió, la ciudad entera se sumió en un silencio respetuoso. El parque abandonado se convirtió en un lugar sagrado, y el columpio, aunque todavía se balanceaba en las noches sin viento, transmitía una sensación de paz. La leyenda del columpio, ahora contada en susurros de generación en generación, recordaba a todos que, a veces, los misterios más profundos se encuentran en los corazones olvidados del pasado. En una pequeña ciudad rodeada de colinas y bosques, se encontraba un parque infantil abandonado que, a pesar del paso del tiempo, mantenía su encanto y misterio. En el centro de aquel parque se alzaba un columpio solitario, balanceándose suavemente con el viento nocturno, como si estuviera esperando a alguien. La leyenda del lugar decía que, hace muchos años, un niño había desaparecido misteriosamente mientras jugaba en ese columpio. Nadie sabía qué había sucedido realmente, y la desaparición del pequeño quedó envuelta en un velo de incertidumbre. Una noche, un grupo de amigos decidió aventurarse al parque para descubrir la verdad detrás del misterio del columpio desierto. La luna llenaba e iluminaba el lugar, pero sus rayos apenas lograban penetrar en la oscuridad de los árboles que rodeaban el parque infantil. Los amigos avanzan con cautela, susurros de hojas secas bajo sus pies resonando como un eco inquietante. Cuando llegaron al columpio, la atmósfera se cargó de una extraña energía. El viento soplaba suavemente, haciendo que el columpio se moviese con un chirrido que resonaba en la quietud de la noche. De repente, una risa infantil se dejó oír en la distancia. Los amigos se miran entre sí, con los corazones latiendo con fuerza. Sin embargo, la risa parecía moverse, acercándose cada vez más al grupo. El misterio del columpio despertaba una sensación de temor en sus almas.
Decidieron seguir la risa, adentrándose más en el oscuro bosque. A medida que avanzaban, las sombras parecían danzar a su alrededor, y los árboles susurraban secretos que solo el viento entendía. La risa continuaba, pero ahora se mezclaba con murmullos incomprensibles. Finalmente, llegaron a una pequeña claridad donde descubrieron una vieja cabaña cubierta de hiedra. La risa se intensificó, convirtiéndose en un eco desgarrador que resonaba en sus mentes. Al abrir la puerta de la cabaña, descubrieron un cuarto oscuro iluminado por una luz tenue. En el centro, vieron al niño desaparecido hace tantos años, sentado en el mismo columpio que los había llamado. Su risa era melancólica y su mirada, perdida en el tiempo. Parecía estar atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La verdad detrás del misterio del columpio desierto comenzó a revelarse. El niño les contó la historia de su desaparición, una historia de soledad y abandono. Su espíritu había quedado atrapado en el parque, buscando compañía para mitigar su eterna tristeza. Los amigos, conmovidos por la historia del niño, decidieron ayudar a encontrar la paz. Juntos, resolvieron los misterios que envolvían su desaparición, liberando su espíritu del oscuro hechizo que lo mantenía atado al columpio. Con un suspiro de alivio, el niño desapareció, dejando tras de sí un parque infantil iluminado por la luz de la luna y un columpio que, finalmente, descansaba en silencio. La noche oscura envolvía al pequeño pueblo de Sombrales en un silencio casi sobrenatural. Las calles, generalmente llenas de risas y charlas, yacían desiertas. Solo la tenue luz de las farolas parpadeantes rompía la negra que se cernía sobre las casas destartaladas. En el centro del pueblo se alzaba un parque infantil, conocido por los lugareños como el Columpio Desierto. Aunque durante el día resonaba con risas de niños y juegos, en las horas nocturnas se transformaba en un lugar sombrío y misterioso. La razón de ese cambio drástico era un enigma que alimentaba las conversaciones nocturnas de los habitantes. Un grupo de amigos, fascinados por la intriga que envolvía al Columpio Desierto, decidió investigar. Se reunió en secreto, en la penumbra de la vieja tienda abandonada al final de la calle principal. Entre susurros nerviosos, trazaron un plan para desentrañar el misterio. La luna llenaba e iluminaba su camino mientras se dirigían hacia el parque. Al llegar, notaron que el columpio se balanceaba suavemente, como si una brisa invisible lo meciera. El aire estaba cargado de una extraña energía, y sus corazones latían al ritmo de lo desconocido. De repente, una risa infantil resonó en la noche, enviando escalofríos por la espina dorsal de los valientes exploradores. Miraron a su alrededor, pero no había ni un alma a la vista. El parque, en apariencia vacío, cobraba vida propia. Decididos a enfrentar el enigma, se acercaron al columpio. Cada paso parecía resonar como un eco distante, y el miedo se mezclaba con la emoción. Entonces, una voz susurró desde la oscuridad, revelando fragmentos de una historia olvidada. Hace décadas, un niño llamado Martín solía jugar en ese columpio. Un día, desapareció sin dejar rastro. La leyenda decía que su espíritu todavía buscaba diversión en las noches solitarias. Los amigos, incrédulos pero intrigados, continuaron escuchando mientras la voz narraba un oscuro secreto detrás de la desaparición de Martín. La temperatura bajó de repente y una sombra se materializó frente a ellos. Era la figura de un niño, con ojos brillantes y una sonrisa amistosa. Martín, el niño perdido, extendiendo la mano hacia el columpio y, con un gesto invitador, pidió que lo siguieran. Aunque el miedo los paralizaba, la curiosidad los impulsó a seguir a Martín. Atravesaron calles estrechas y oscuras hasta llegar a una antigua casa abandonada al borde del pueblo. Martín señaló hacia el suelo, revelando un secreto enterrado durante décadas. El grupo desenterró una caja que contenía recuerdos olvidados, revelando la verdad detrás de la desaparición de Martín.
En ese momento, el espíritu del niño desapareció, dejando atrás un sentimiento de paz y liberación. Al amanecer, los amigos regresaron al pueblo con la verdad en sus manos. La leyenda del columpio desierto se desvaneció, pero la memoria de Martín y su historia resonaron en las conversaciones de Sombrales. El parque infantil, una vez misterioso, se convirtió en un lugar donde la verdad triunfó sobre la oscuridad.